En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaba asustado. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo, como estaba escrito de él. Palabra del Señor. En nuestra Iglesia Católica tenemos un orden en cuanto a la lectura de los evangelios y las lecturas. Recuerden que los evangelios son el corazón de la Biblia, el corazón de la Sagrada Escritura. Y tenemos Antiguo Testamento, Salmos, tenemos otras lecturas, cartas de San Pablo, de los demás apóstoles. Tenemos varios escritos, pero tenemos 4 textos a los que le llamamos evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia, eso significa la palabra evangelio. Entonces, ¿qué es lo que distingue estos 4 libros de todos los demás? Y es que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 hombres hicieron una biografía de Jesús. Hicieron una biografía. Los demás textos lo que hacen es hablarnos del caminar de la iglesia, por ejemplo, San Pablo les escribe a los Corintios, a los Gálatas, a los Tesalonicenses, y les habla de cómo tienen que vivir los cristianos. Incluso les corrige, les llama la atención porque están haciendo las cosas mal. Los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, nos habla sobre los primeros pasos de la iglesia, cómo fue avanzando, pero los evangelios comienzan con la vida de nuestro Señor Jesucristo y terminan con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los evangelios son una biografía de nuestro Señor Jesucristo. O sea, son los que nos hablan directamente de lo que Él dijo y de lo que Él hizo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en la Iglesia Católica, en la misa diaria hacemos una lectura continuada de los evangelios. O sea, no interrumpimos la lectura de los evangelios desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Por ejemplo, vean, el jueves leímos Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 33. 8, 27, 33. Ayer viernes 8, seguimos el capítulo 8, nos quedamos en el 33, iniciamos el 34, finalizamos el capítulo 8 y leímos el versículo 1 del capítulo 9. Y hoy
seguimos con el capítulo 9, porque ayer lo iniciamos con el versículo 1, y continuamos del capítulo 9, versículo 2 al 13. Entonces, ¿qué significa? Que estamos haciendo una lectura continuada, ininterrumpida. No dejamos versículos a un lado, capítulos a otro lado. No. Hacemos una lectura continuada. ¿Cuándo se interrumpe este orden? ¿Cuándo se interrumpe? El miércoles de ceniza, cuando iniciamos la cuaresma, porque estamos hablando del tiempo ordinario. En tiempo de cuaresma hay otros textos para leer. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque de ahí nace la importancia de la escucha, de la lectura de la palabra de Dios diaria. Si usted escucha la palabra de Dios diariamente, si usted escucha el evangelio diariamente, o si va a la misa diariamente, entonces usted va a poder entender y va a poder llevar una secuencia de lo que se está viviendo durante estos días. Por ejemplo, hoy me presentan el gran acontecimiento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero si solamente vemos este acontecimiento sin un antes, o sea, ¿qué ha habido antes para que se diga esto? No lo vamos a entender. Vamos a ver, los que vinieron a misa el jueves, ¿de qué nos hablaba el evangelio el jueves? El jueves decía algo bien importante. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. ¿Y qué dijo Pedro? No lo permita Dios. ¿Cómo puede ser posible que esto te va a suceder a ti? No, Señor, no digas eso. Eso no te puede suceder. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y explicábamos que la palabra Satanás, que significa tentador, el que seduce, el que trata de hacerme cambiar. Miren, ojo, que Jesús no le está diciendo tú piensas como el diablo, no. Piensas como los hombres, estás haciendo un pensamiento humano, racional, que estás buscando siempre a ti mismo, pero me estás apartando de la voluntad del Padre. Y dice que Pedro se lo dijo a él en secreto, pero Jesús se lo dijo públicamente ante los demás. ¿Por qué? Porque Pedro solamente era un transmisor del pensamiento de los demás. Así como Pedro pensaba, también estaban pensando los demás. Ayer el evangelio hablaba de la cruz que nuestro Señor Jesucristo iba a padecer, el sufrimiento. ¿Y eso fue motivo de alegría o de escándalo? De escándalo, de tristeza, de confusión. El jueves. ¿Y ayer de qué hablaba el evangelio? ¿De cuál cruz hablaba el evangelio? Si el jueves hablaba de la cruz que nuestro Señor Jesucristo iba a cargar, el viernes ¿de cuál cruz hablaba? ¿De cuál cruz? De nuestra cruz. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se avergüence delante de mí y de mi palabra, delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. ¿Se acuerdan? Jesús habló del escándalo de la cruz que él va a llevar. Escándalo no para él, sino porque ya lo sabía. El escándalo ante los ojos humanos, ¿verdad? Hablaba de eso. Y luego ayer hablaba de que no solamente es una cruz que él va a llevar, sino que es una cruz a la cual todos nosotros tenemos que abrazar también. Si decimos ser cristianos, tenemos que aceptar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que Jesús nos quiera poner una cruz, no, es que el seguir a nuestro Señor Jesucristo implica cargar con una cruz. ¿Y cuál es esa cruz? Y Jesús nos hablaba ayer de las persecuciones. Un buen cristiano va a ser perseguido. ¿Cómo es posible que si una persona perversa, malvada, haciendo desórdenes por acá y para allá, nadie se fije en él? Pero si usted se mete a la iglesia, se mete en un movimiento o está trabajando en la iglesia, medio mundo tiene su ojo en usted y lo ven con una lupa, y al mínimo error que comete, se le van todos con patada al pecho como que fueran sopilotes cuando
han matado un animalito en la calle, ¿verdad? Y la meta de los zopilotes, ¿cuál es? Despedazar a aquel animalito hasta desaparecer los huesos. Así se comporta mucha gente también. Y no porque solamente cuando tú te equivocas, sino también cuando tú estás haciendo las cosas bien también. Porque cuando tú te apartas del pecado, te apartas de las malas compañías, ay no, ahí va la monjita, ahí va el padrecito, ahí va la beata, ahí va el beato, ahí va el santo, no, y empiezan a burlarse, a despreciarte y todo eso. ¿Por qué? Porque acuérdense que la luz no es compatible con las tinieblas. ¿Y Jesús a qué nos invita? Nosotros los cristianos, ¿qué tenemos que ser? La luz del mundo. Y la luz del mundo, ¿qué es lo que hace? Dejar en evidencia todas las cosas perversas, todas las cosas malvadas. Entonces, donde hay un cristiano, tiene que brillar la luz de Cristo. ¿Y cuál es la luz de Cristo? Su palabra. Entonces, eso automáticamente a muchos lo hace retroceder y como que dicen, como que este volado no era tan bonito como lo decían, ¿verdad? Porque supuestamente buscar al Señor era, de ahora en adelante, no hombre, soy invencible, ¿verdad? Tengo un escudo, Jesús es mi escudo, Cristo es mi escudo, ¿verdad? Y nada me podrá tocar, ni la peste, ni las enfermedades, ni problemas económicos, nada. De ahora en adelante, soy el hombre más invencible. Y no es así, no es así. Porque decíamos ayer, que entre más cerca estás tú de Dios, es cuando el diablo va a trabajar más para hacerte retroceder. Porque decíamos ayer, si una persona está en pecado y está lejos de Dios, ¿qué trabajo le pone al diablo? Si ya lo tiene en sus manos, ya lo tiene en su garra. ¿Qué se va a preocupar el diablo por hacerlo pecar para que vaya para el infierno cuando se muera? Si ya está en pecado, si lo único que está esperando el diablo es que se muera. Es el patatush para allá llevárselo de una vez. O sea, no tiene que trabajar nada el diablo, pues, porque ya lo hicimos todo. Pero una persona que está luchando por servir al Señor, una persona que está en gracia de Dios, una persona que se esfuerza por hacer su santa voluntad, el diablo sabe que no la tiene en sus manos. Y por lo tanto, va a empezar a buscar la forma como hacerlo caer. Si te atreves a seguir a Jesús, si quieres seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Esa frase no se les olvide. Si tú quieres seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Entonces todo eso que dijo el Señor el jueves, lo dijo ayer, viernes, es un escándalo para sus discípulos, es una decepción. Y dice, bueno, ¿y entonces qué estamos haciendo aquí? Y esto y lo otro. A él lo van a matar y a nosotros también nos van a matar. No, hombre, ¿qué chiste tiene esto? Estamos mejor allá pescando chimbolitas, ¿verdad? En el mar de Galilea. Vámonos con las atarrayas, ¿verdad? Si aquí supuestamente Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Santiago y Juan. Señor, cuando tú estés en tu reino, ¿verdad? Concédenos que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿verdad? Ellos estaban pensando en qué cargos iban a ocupar, primer ministro, ¿verdad? Segundo ministro, tercero, a ver cuántos, ¿verdad? Embajadores de no sé qué, lo que estaban pensando ellos. Pero ahora resulta que les está ofreciendo el Señor una cruz. ¿Y qué era la cruz en aquel entonces? Los romanos a sus peores enemigos los crucificaban y era la muerte más terrible. A la muerte miedo tenían todos. ¿Por qué? Porque colgaban a la persona, la colgaban sin torturarla, sin sacrificarla. A nuestro Señor Jesucristo sí lo crucificaron y por eso murió rápido. Sin azotarlo, sin nada, lo crucificaban y lo dejaban colgado. Y esa persona podía durar hasta 5 días, desnudo. Y hasta que las aves de rapiña llegaban y empezaban a comérselo vivo. Era una de las muertes más terribles. Y dice que según la ley romana, la única persona que podía acercársele a un crucificado era su madre. Era la única persona de ahí, nadie más. Entonces era lo peor. Y Jesús les ofrece eso. Entonces es un escándalo el escándalo de la cruz. ¿Por qué Jesús hace lo que hace hoy? Si antier y ayer se decepcionan y se desaniman, Jesús en su infinita misericordia quiere enseñarles a estas 3 personas, Pedro y Santiago y Juan, que estaban pidiendo los primeros lugares, ¿verdad? Va a un monte, el monte de la transfiguración. Delante de ellos, sus vestiduras se convierten en blancas, tan blancas que dice que no hay fuerza humana
poder humano que pueda convertir una tela tan blanca como la tenía Jesús, porque hasta brillaba esa tela. Y se aparecieron ¿quiénes? Elías y Moisés. ¿Y de qué hablaban con Jesús? Hablaban de la muerte que iba a padecer en Jerusalén, la muerte que iban a padecer. Entonces ya no lo oyen ellos que Jesús lo dice, están viendo a Moisés y a Elías, a los dos grandes profetas, que están hablando con él y de la misión que él tiene. Ya no es una cosa que él lo está diciendo, sino que es los dos grandes profetas, y de repente la nube, acuérdense que la nube es sinónimo en la Sagrada Escritura de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? En toda la Biblia, esa nube que baja es sinónimo de la presencia de Dios. Y esa nube, dice, los cubrió. Y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué está haciendo Jesús con esto? ¿Está tratando de apantallar a sus discípulos y dejarlos con la boca abierta? No, está consolándolos y está animándolos. Como quizás muchas veces lo ha hecho el Señor en los momentos difíciles. A veces nosotros nos quejamos que en nuestra vida nos va mal, nos quejamos por esta situación, nos quejamos en otra, pero en muchas ocasiones, más de una, muchas diría, el Señor se ha hecho presente en nuestras vidas. Y lo hemos sentido tan palpable, lo hemos sentido tan real, y hemos sentido su presencia y cómo nos ha levantado de aquellas situaciones más difíciles que decimos, es que si no hubiera sido Dios, no estuviera hoy aquí. Y así es Dios. Dios nos deja solos en nuestras pruebas. Y cuando sentimos que sucumbimos, cuando sentimos que nuestras fuerzas ya no dan más, allí es donde llega Dios a ayudarnos. Por eso dice la palabra de Dios que la prueba no supera nuestra capacidad. Las pruebas no son más fuertes que nuestra capacidad. Si Dios permite que llegue una prueba a nuestras vidas, es porque nosotros somos capaces de sufrirla. Y es porque el Señor lo permite y por algo para nosotros. Hermanos, en la primera lectura nos ha hablado hoy de la fe. Pidamos al Señor esa fe. Quizás no la fe de Abraham, porque Él es nuestro Padre y modelo de fe, pero pidámosle al Señor esa fe que nos falta para levantarnos de donde estamos caídos, esa fe que nos falta para poder decirle sí al Señor, esa fe que nos falta para poder levantarnos de nuestro pecado, esa fe que nos está fallando en nuestra vida diaria y muchas veces nos hace tambalear. Pidamos al Señor esa fe, como aquel hombre que dijo, si tuvieran fe, o es que no tienes fe, y aquel hombre le dijo, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Yo creo en ti, Señor, pero dame la fe que me falta para poder contemplar tu gloria, tu obra en mi vida y en mi familia. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.